¿Cómo les va? Me da mucho gusto saber que están ustedes en ese lado y yo con el ánimo de explicarles parte de la medicina, de la teoría de la medicina y mis recomendaciones como investigador de ciencias médicas. Miren, hoy vamos en este capítulo tercero, vamos a hablar algo sobre el cáncer. Es muy importante, es un trastorno que verdaderamente no han encontrado la fórmula para eliminarlo. Y les voy a decir por qué. O sea, para mí es una teoría del cáncer sobre un virus genético, cuya vacuna es la infertilidad. O sea, ¿cómo podemos resolver el cáncer? Es a través de un virus genético a base de la infertilidad. O sea, no todos mueren de cáncer. O sea, el principio y el fin del mal radica en la célula, básicamente. Mire, una de las enfermedades más silenciosas y catastróficas de la historia de la humanidad es sin duda el cáncer. Un trastorno que llega sigilosamente, sin avisar, a tiempo de sus consecuencias mortales. O sea, es necesario entender que este trastorno forma parte de la evolución del ser humano a través de los siglos, cuando el sistema celular ha perdido su programación original, o sea, saludable, por supuesto, a la llegada de factores desencadenantes que han sido programados por la propia naturaleza del sujeto. Mire, es mucha la investigación, esfuerzos de laboratorio y exploración en el mundo para poder encontrar la cura de este mal pandémico, porque es una enfermedad epidémica, o sea, que se extiende a muchos países o que ataca a casi todos los individuos de una localidad o región. O sea, como dice su definición, no perdona a nadie que se encuentre en condiciones de padecerlo. Sí, muchos seres humanos jamás sufrirán este mal por más que le busquen con sus comportamientos ni por la influencia del medio ambiente, ya que puedo asegurar que solo un virus identificado y probado es capaz de romper con la barrera de la genética, o sea, de la autoprotección o inmunidad orgánica que el individuo, en especial las mujeres, son susceptibles de padecer esta cruenta enfermedad de todos los siglos. O sea, no acaba de suceder. O sea, la historia de la humanidad, ahí está el cáncer. Sobre todo, si al no atender el problema de salud, la salud con sus visitas, o sea, al ginecólogo, para que practiquen una observación con el estudio del Papa Nicolau, por ejemplo, en su cervix, para determinar si el virus del papiloma humano de alto riesgo no ha hecho estragos en la piel del cuello uterino, y sobre todo en qué etapa se encuentra, si de bajos o de alto grado, o se establece la presencia del cáncer. O sea, debe considerarse la edad, por ejemplo, de la paciente. Es muy importante eso. Este, y otros condicionantes de estado de su organismo para saber en su hoja clínica el rumbo del tratamiento a seguir para suavizar los efectos dañinos, o sea, de una enfermedad pronosticada mortal y hacer soportar sus consecuencias. Miren, muchos sabemos cuando hablamos de herencia genética que se refiere a la transmisión de indicadores del comportamiento biológico, o sea, físico y mental a través de material genético existente en el núcleo celular, de las características anatómicas, fisiológicas o de otro tipo. O sea, de un ser vivo a sus descendientes. Esa es mi teoría. Y es la conclusión que yo llego cuando analicé el cáncer. O sea, la herencia consiste en la transmisión de su descendencia de los caracteres de los ascendentes. Les repito que este también va para los que están estudiando medicina y para los que quieren la inquietud de saber de qué se tratan los trastornos de todos los tipos, ¿no? Bueno, y por eso me refiero, ¿no?, a todas las generaciones de seres humanos
por lo menos desde hace 30.000 años, considerando la posibilidad de heredar características o cualidades como defectos desde la época prehistórica y que siguen vigentes de algunos seres capaces de conservar esa característica especial que permanece después de tantos siglos, entendido que con el proceso de la evolución intervienen factores modificadores en la eliminación o fijación de ciertas características inamovibles en la propia herencia. Miren, en mi investigación de campo, he podido observar el comportamiento de seres vivos que han mutado o perfeccionado sus aprendizajes a través de los milenios y fijando reacciones instintivas en los seres vivos inferiores, o sea, para sobrevivir, como por ejemplo las moscas o los mosquitos, al mostrar los comportamientos que nos aseguran la capacidad de la genética para transmitir y fijar reacciones de estos seres a pesar de su diminuto cerebro, pero suficiente para condicionarse a reaccionar por el indicativo que se encuentra en su cerebro. O sea, instintivamente, por ejemplo, una mosca, es un ejemplo que les voy a dar a ustedes. Una mosca o un mosquito siempre buscarán colocarse detrás de una puerta o ventana. ¿Por qué? ¿Para qué? Para introducirse a lo que estos consideran la vida para alimentarse. De eso está comprobado por mi observación al entender que tienen heredados la inclinación instintiva de comportarse como las moscas o mosquitos que los antecedieron. O sea, transmiten su herencia de mosquita a mosquita o mosquito a mosquita. No solo se trata, por ejemplo, del instinto, o sea, del olfato, de la vista o del tacto. Sí, aprendieron, por ejemplo, estos seres inferiores, aprendieron con el tiempo que esa es la forma de obtener comida y sobrevivir. Es un acto definitivamente racional en su mínima expresión, pero al final de todo reacción inteligentes. Los monchitas y monchitos. Todos los animales inferiores han evolucionado para sobrevivir, como el saltamontes o chapulín común, que no la langosta que aprendió a volar cuando desarrolla pequeñas alas para evadir a sus depredadores. O sea, lo que nos lleva a pensar que, de acuerdo con mi teoría de retroalimentación mental, que nuestro organismo no debe aislarse de la herencia genética más desarrollada y que en un complejo sistema de cambios y mutaciones, el sistema orgánico se adapta o se ajusta ante la propia evolución interna y los agentes modificadores de su estructura. Miren, de acuerdo a mi teoría sobre el cáncer, estamos ante el proceso de un estado de mutación genética, o sea, perdón, mutación radical y exponencial originalmente establecida por la herencia genética que sufren las células, que casi en su totalidad han sido programadas por la herencia con debilidad cromosómica. O sea, al cambiar la secuencia de un nucleótido o cuando la organización del genotipo de un ser vivo no cuenta con la facultad de conservar su ritmo de reproducción y muerte celular. Esto es cuando se presenta, digamos, el estado de inestabilidad de la mitosis, al saber que los telómeros se desgastan en cada ciclo celular, lo que produce la disfuncionalidad de los cromosomas de la célula, llevándola a un desequilibrio. Perdone que diga cosas, términos médicos y científicos, que me perdonen digamos, el observa, el que está escuchando esto, porque así, bueno, digo yo, ¿de qué se trata eso? Los telómeros, no, pero yo sé que los especialistas de medicina, es a lo que yo me ha inclinado mi libro, rectifiquen y conozcan bien las cosas, de acuerdo a un punto de vista, perdón, personal. Bien, por lo tanto, las células se concentran perdiendo su capacidad natural de equilibrio, ya que aquellas afectadas de cualquier parte del organismo que cuentan con ese defecto
son incapaces para duplicarse normalmente, por lo que dejan de ser viables a la homeostasis, o sea, el equilibrio. Precipitándose, se precipitan en un estado de apoptosis descontrolada. Eso lo entienden los que están estudiando medicina o los médicos, ¿no? Precipitándose de un estado de apoptosis descontrolada, como les digo, este, eh, desapareciendo las instrucciones originales de la reproducción celular, para que con este defecto se produzca una desordenada replicación de células virtualmente muertas en su contenido genético. ¿Y qué pasa con eso? Pues esa mortandad de apariencia continua se propagará en todos los sistemas, lo que mencionamos como metástasis. Dice nada más, ¿eh? O sea, para llegar a la metástasis hay una desconexión totalmente celular. Con la presencia de factores que promueven la mutación, entendiendo que esta se refiere a cualquier cambio de la secuencia de nucleótidos del ADN. Así, surge, después les explico, surge como detonantes de alguna enfermedad. O sea, las mutaciones modifican la evolución equilibrada, generando distorsiones en el equilibrio orgánico. O sea, permiten además que los trastornos autoinmunitarios aparezcan o se consoliden en un funcionamiento de todo el organismo. Se presentan, por ejemplo, circunstancias de un mayor desgaste celular, de una genética celular débil, de la practicada consanguinidad entre seres humanos, que es muy común, promovida o con el desconocimiento de su parentesco, aunque sea lejano. O sea, hay una mezcla impresionante, ¿no? Mire, de la factibilidad o de la presencia de agentes externos nocivos que enferman al sistema celular en su conjunto, dando como consecuencia la aparición de males identificados como trastornos incurables, aunque se palien sus efectos o se controlen sus daños. Ya se trata del destructivo cáncer de los síndromes del Carpentier-Turner-Ulrich, el de Rokitansky-Kuster-Hauser, el de Edwards, el de Bacune-Albright, el de Apert, el de Kalman, el de Down, el de Freumeni, el de Lesch-Nayan, el de Brother Willy, el de MacLeod, o el de Kurzweiler, o el de Muckley-Wells, el de la delación, el de Werner. Bueno, son cosas terminológicas que muchos estudiosos de medicina me van a entender. Así como trastornos surgidos de la mutación, como el mucopolisacaridosis, la insuficiencia, por ejemplo, la insuficiencia aguda suprarrenal, la hipertricosis, por ejemplo, la esclerosis tuberosa, la fucosidosis, la disostosis cleidocraneal, perdón, ¿no? Por ejemplo, la galactosemia, las enfermedades de Gaucher y de Rapsum, por ejemplo, la hiperlipidemia combinadas familiar, la progeria, los poliposis adenomatosa familiar, por ejemplo, otra, la alcapotonuria, así como la diabetes, por ejemplo, la porfiria, el Alzheimer, la incapacidad de replicación celular que genera el envejecimiento y la hemofilia. O sea, por mencionar algunos de las enfermedades que tienen su origen en el proceso pues, de una alteración genética. Aquí es un problema genético, de distorsión del contenido celular del individuo que por eso se enferma. Mire, buscando el inicio de la distorsión celular que les estoy comentando, no tiene nada más que acudir al principio de la vida orgánica que se encuentra en la evolución de la herencia genética en los seres vivos. La naturaleza consideró conveniente mutar a los organismos vivos para su perpetuidad futura, eligiendo a los cuerpos más fuertes para sobrevivir. Sin embargo,
a través de los siglos y con la presencia de factores ambientales y del comportamiento humano que modifican la integridad de los nuevos individuos. O sea, nacen seres humanos discapacitados y sin posibilidad de una vida normal. Sobre todo porque la medicina moderna conserva el desarrollo de seres vivos a quienes debían morir de acuerdo al programa de supervivencia heredado. O sea, si tenemos una herencia de que pues, nos tenemos que morir antes, y la medicina pues, te mantiene bien vivo de alguna manera con fármacos o lo que sea. Mire, la herencia de generaciones anteriores, entonces, es esencial para el equilibrio celular. Al modificar el destino genético de los seres vivos, predisponemos a la raza humana a su desgaste y pérdida de la fortaleza orgánica. El cáncer es muerte celular geométrica que conduce en estadios avanzados a la destrucción del organismo a través de la metástasis, que se presenta en diferentes vías de acuerdo al contagio de ese desorden cromosómico. Ese es mi punto de vista. Como decía, en las células, por su réplica acelerada que hace perder en esto su consistencia para degradarse, heredando a las células hijas, pues no sé, una inconsistencia y degradación en la mitosis, por ejemplo, ¿no? Con el paso de la división celular terminan siendo pues, las más afectadas. Y la metástasis lleva tiempo para establecerse, ya que cuando el portador genético porta la indicación de su ADN, ácido desoxinucleino, ya que su organismo se encuentra precondicionado a desarrollar el trastorno por la herencia de sus ancestros. Es susceptible de presentar dicha metástasis en órganos cercanos o en otros que no se han debilitado por condiciones de alimentación o abuso de los detonantes carcinógenos, o sea, como el virus de Epstein-Barr, el virus de la hepatitis B y C, el Helicobacter pylori, o sea, involucrados en la génesis del linfoma de Burkitt, por ejemplo, en carcinomas del tracto gastrointestinal, cáncer hepático, por ejemplo, el cáncer gástrico, por ejemplo, también como los conocidos elementos del tabaco, el amianto, el benceno, por ejemplo, las emisiones de motores diésel, por ejemplo, y los, déjenme ver, y los hidrocarburos aromáticos policíclicos. Perdón que cosa, o sea, en vez de cosas técnicas, perdónenme porque este es un libro técnico, pero también para ustedes, para el enfermo normal, aunque no sea mucho medicina, pero yo les voy a dar indicación por cada, por ejemplo, enfermedad que les presente yo, les voy a decirles pues, una sugerencia para que los traten bien los médicos, ¿no? Bueno, miren, por ejemplo, los contaminantes del agua y de los alimentos, por ejemplo, el arsénico, por ejemplo, y los compuestos inorgánicos de el radón, la radiación UV, así como los contaminantes orgánicos persistentes, como la dioxina que llegan a afectar delicadamente al pulmón, por ejemplo, a la vejiga urinaria, la piel también, al lado de la contaminación de las células del mesotelio, que es la membrana que recubre las cavidades torácicas, abdominal y pericárdica. O sea, llegando a afectar, por supuesto, a la sangre, a los nodos linfáticos. Nodos linfáticos. Bueno, perdónenme, vamos. Una cosa es que genéticamente heredemos susceptibilidad a desarrollar el cáncer y que el medio ambiente, los trastornos y los contaminantes aceleren el proceso de desgaste, contagio o degradación corporal, celular y molecular. Y otra, que tratemos de encontrar una cura universal a esta enfermedad, que no tiene remedio. O sea, se puede tardar por fármacos y todo eso, pero no tiene remedio, ni la tendrá.
porque ha evolucionado a través de los milenios gracias a la sobrepoblación y a la tecnología médica, o sea, tan avanzada que no permite que la raza humana sea controlada por la evolución natural, o sea, desarrollando una civilización distorsionada y no por elección natural. Cuando me refiero, por ejemplo, a la metástasis, estoy indicando que las células cancerígenas, o sea, no viajan a través del organismo como una plaga que se difunde o invade, no sé, otros órganos del sistema, aunque se tiene la idea de que pueden transportarse a través de la corriente sanguínea y estacionarse en los ganglios linfáticos, por ejemplo, que son parte de una red de órganos, ganglios, conductos y vasos que apoyan al sistema inmunitario, o sea, del cuerpo. Esos pequeños filtros a lo largo del cuerpo tienen la enorme cualidad de contrarrestar a las bacterias o virus. Sin embargo, creo que cuando aparecen células cancerígenas, es porque en ese sitio se han desarrollado y que se les denomina linfomas. Bueno, es una cosa técnica que un día se los voy a explicar. Porque miren, las únicas contenedoras de este trastorno y que pasan por esa aduana orgánica son las que producen la leucemia, por ejemplo, que es el cáncer de los tejidos de la sangre, incluida la médula ósea. Existen muchos tipos como la leucemia linfoplástica aguda, la mieloide aguda, las linfocíticas crónica. Sin embargo, la única posibilidad de que actúen como detonadores del mal es que transmitan a los ganglios la mutación celular. Parece complicado, pero no. O sea, con los que, o sea, que no, los que cuentan, y entonces, los que cuentan, y entonces, si así o sea, se desarrolla el linfoma por contagio y no por defecto cromosómico del hospedador. Eso es esa es mi conclusión final. Por otro lado, debo afirmar que, de acuerdo a mis apreciaciones, llego a la conclusión de que el cáncer se desarrolla independientemente del órgano en el que inicia el proceso destructivo del organismo. El que es afecto a la forma inicial es aquel que contiene una mayor debilidad heredada, pues para mutar en consecuencia, por lo que ya expliqué anteriormente de los agentes detonantes de la aparición y el crecimiento de esta mutación. Se puede concluir que cuando el organismo cuenta con esa herencia mutagénica, solo es cuestión de tiempo para que aparezcan los primeros síntomas del trastorno, o sea, el trastorno del cáncer. Repito, el sitio del organismo más débil, al que debe ser encapsulado o destruido, por lo que ya se aplica, o sea, con radioterapias, quimioterapias o cirugía, por ejemplo, el mar no es seguro que se elimine, porque no se sabe con certeza qué tanto ha sido o precondicionado dicho organismo para que la mutación sea relativa o expansiva, que se centralice en un solo órgano sin afectar a los demás, o que en cualquier momento surgirá en otros sitios, como cuando se determina, por ejemplo, el cáncer en el cuello uterino, y más tarde se localiza el mal en el cerebro o en los pulmones. Cuando por alguna razón el trastorno solo afecta focalmente a una parte del organismo, es porque ahí estaba programando desde su nacimiento. Y al ser eliminada la mutación original, observando que el cuerpo no manifiesta desórdenes en su homeostasis que presuponga un nuevo brote del cáncer. Entonces es posible pronosticar un promedio de vida mayor al paciente, o sea, recuperado de sus funciones. Miren, existen técnicas y exámenes que muestran la condición maligna o el principio de esta, por lo que pueden asegurarse que si bien el ser humano ha pasado satisfactoriamente este trámite, nada asegura que no pueda presentársele nuevamente, o sea, en otro espacio del organismo, por lo que éste se encuentra obligado a evitar los detonantes
de este trastorno, por ejemplo, encontrarse genéticamente más susceptible de desarrollar la enfermedad. Miren, no me gusta hablar mucho de la industria médica porque me deben odiar, yo creo, ¿no? Lo que yo voy a decir ahora y lo que voy a decir después. La industria médica privada es capitalista de origen, incluidos médicos especialistas, productores de medicamentos, terapias sofisticadas, así como médicos generales deshonestos que la inventan o presuponen para obtener mayores ingresos por su atención o previsión con un soporte mínimo, pero redituable, y que en la mayor parte de los casos utilizan más placebos que curaciones, cirugías secundarias por si acaso, ¿no? Es un abuso que utilizan por el temor y la angustia de un paciente ignorante y de sus familiares, por consecuencia, para enriquecerse. Lo peor de todo es la utilización de procedimientos médicos, incluidas las cirugías en cadena, que les dejan grandes dividendos, sabiendo de antemano que este mal no es curable y que lo que realicen las terapias solo detendrá por un tiempo el final conocido y anticipado. Por lo que insisten en desarrollar nuevos procedimientos, pues, para prometer que el cáncer se eliminará o se suavizará y ubicar a los pacientes en un estado de espera y de esperanza, sobre todo. Le dan mucha esperanza, ¿no? Estos médicos, sabiendo de antemano que de acuerdo a las estadísticas, al estudio del organismo, muchos casos se encuentran condenados a terminar sus vidas en un tiempo determinado. O sea, alargar la vida de un moribundo en potencia es ofender la mínima calidad humana del enfermo y su familia. Va a gastar lo que ni tiene. O sea, me pregunto yo, ¿la eutanasia? ¿La comodidad del paciente que morirá en poco tiempo? ¿El aliento de los familiares con la verdad a cuestas? O sea, no es redituable, no deja dinero, pero es lo humanamente correcto. Miren, yo me pregunté algo. Es probable que uno de los virus conocidos o desconocidos pueda también ser el detonante del cambio de secuencia celular en la mitosis. Bueno, es un término técnico, pero así es la pregunta que me hice yo. Miren, es posible que este defecto funcional en la mitosis, o sea, la división celular, sea producido por un virus que modifica a la célula hospedadora, transmitiendo su condicionante al cambio biogenético sobre la mitosis trastornada. O sea, también es posible que un virus que pueda penetrar a la célula sin que ésta lo rechace por considerarlo un correcto huésped, por así decirlo, como sucede con el de VIH, en los glóbulos blancos, que son células sanguíneas muy especializadas. O sea, el virus del SIDA permite el debilitamiento del sistema celular en el organismo. Si este se encuentra, no sé, precondicionado por la herencia que genera o permite. Miren, la aparición por ejemplo, del sarcoma de Kaposi, que es un tipo de cáncer en la piel, cuenta con la consigna en su ADN para dividirse varias veces en un tiempo corto. Y esa condición puede transmitirse dentro de la célula hospedadora para indicarle un comportamiento diferente a su original instrucción para reproducirse en un tiempo, forma y la secuencia determinada. O sea, cuando se modifica su ADN celular al ser combinada con el ADN surgido del virus, ¿no? O sea, ¿qué tipo de virus suicida es capaz de generar esta condición de mezcla en los ADN sin destruir de inmediato a utilizar a la célula hospedadora? O sea, como alimento para su reproducción. Miren, es necesario entonces estudiar el comportamiento de todos los virus inmunológicos que viven parásitamente dentro de un organismo, promoviendo la aparición del cáncer y que aparentemente no dañan en su estructura básica.
o sea, como sucede en el herpes simple, al que se debe estudiar a profundidad para saber si no incide en los cambios naturales de la célula. Es algo impresionante este trastorno del cáncer. En el siguiente video posiblemente le continúe. No quiero tampoco que entren ustedes a algo complejo. O sea, son principios antes de entrar a los trastornos originales de todos los trastornos que tiene el ser humano. Pero sí yo quiero darles un antecedente de que como el cáncer, que es un trastorno impresionante, para que ustedes entren a todo esto, porque, digamos, el que yo les comente cada trastorno los va a llevar muchos videos. ¿Por qué? Porque no quiero ser tan pesado de estarlos aquí una hora para hablar sobre el cáncer, ¿no? No, no. En el próximo capítulo, en el cuarto capítulo, les voy a hablar de otras cosas, posiblemente algo más del cáncer. Por lo pronto, estén muy bien. Ojalá que les haya sido útil a ustedes como seres humanos normales que no saben la medicina, pero también a ustedes, los médicos, a los muchachos que están estudiando medicina, que creen que porque tengan muchos libros ya van a encontrar la respuesta a todo. Yo les voy les voy a decir como investigador de ciencias médicas lo que yo pienso de la medicina y sus contrapartes, o sea, sus beneficios y sus perjuicios, porque además es un negocio, pero una de las metas fundamentales de un médico o de un estudiante de medicina es hacer el bien a los demás. Les agradezco mucho su presencia en este video. Espero que sea de interés para ustedes en el futuro y nos vemos aquí en el próximo. Hasta entonces.